seguimos recorriendo después de estas palabras tan lindas de Luis. Vamos a seguir en un ratito, recorremos con nuestra compañera, con Agustina, pero ahora nos vamos a Brasil, Luis, si te parece, con una historia muy conmovedora. Él es médico, se llama Mauro Tamagno, y tiene o tuvo coronavirus, él y su hija también, y vivió momentos muy difíciles, que se suman a la terrible situación que está viviendo Brasil. Mauro, muchísimas gracias por recibirnos. Te saludan Luis y Tatiana desde Buenos Aires. Hola Luis, hola Tatiana, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Te quiero preguntar primero, ¿vos tuviste coronavirus? Hoy ya estás negativo, ¿correcto? Sí, yo tuve después de la Pascua, fue el martes después de la Pascua, tuve una sensación de fiebre, pero no la constaté. Tuve un cansancio, me dolía el cuerpo, me fui a dormir un poco más temprano y después de 3 días de sentir eso, mi hija, que tiene 1 año y 3 meses, empezó a tener fiebre y tuvo una convulsión febril. Entonces yo estaba en el hospital, mi esposa la llevó hasta el hospital corriendo, quedó internada en terapia intensiva y ahí diagnosticaron coronavirus. Y ahí uno piensa que enloquece cuando un hijo tan chiquito está en peligro, ¿no? Sí, ahí estás de los dos lados de la moneda, ¿no es cierto? Por un lado, tener que atender todos estos pacientes con coronavirus y por otro lado, estar en casa con tu hija grave, no saber qué pasa y se te acaba el mundo, ¿no es cierto? Mauro, imagino, siendo profesional de la salud, la enorme culpa que te dio, porque más allá de todos los cuidados, de toda la protección, no te estabas dando cuenta porque eras asintomático, que habías trasladado justamente el coronavirus a tu casa, y por otro lado también desterrar una leyenda, que dicen que a los chicos verdaderamente lo cursan asintomáticamente y no les pasa nada. En el caso de tu hija no fue así. Claro, mira, cuando empezó todo esto, ¿no es cierto?, de la pandemia acá en Brasil, había decidido con mi mujer estar separados. Ella se fue a la casa de su madre, estuvimos más de 20 días y nosotros en abril tuvimos una disminución de casos en el hospital, internados. Entonces habíamos pensado que ya habíamos pasado el pico, ¿no?, de la enfermedad y decidimos volver. Y sí, la verdad que al principio teníamos toda esa idea, ¿no es cierto?, de que solamente afectaba a las personas mayores, a personas que tenían antecedentes de otras enfermedades. Y bueno, mi hija, cuando tuvo eso y tuvo esa manifestación, fue terrible. Y tenemos muchos casos de gente joven. Hoy, principalmente en San Pablo, más del 30% de los casos son personas jóvenes. ¿Cuánto tiempo estuvo en terapia tu hijita? Estuvo 48 horas. Hay un protocolo internacional que cuando un chico tiene síndrome gripal y sospecha de coronavirus, precisa estar en 24 horas. Ahí aprovechamos para hacer otros exámenes, electroencefalograma, punción lumbar, para otras enfermedades, ¿no es cierto?, como meningitis. Claro. No sabíamos. Mauro, sabemos que justamente el jefe comunal de San Pablo hoy por hoy está cursando coronavirus, está con coronavirus positivo, y fue uno de los primeros que se le plantó a Jair Bolsonaro diciendo: señor, usted tiene que disponer una cuarentena en todo el territorio nacional, cosa que obviamente Bolsonaro no realizó. Hoy por hoy, ¿cómo está el estado? ¿Qué cantidad de contagios hay? ¿Cómo se vive? ¿Hay cuarentena excluyente o ya empezaron a abrir algunas actividades? Nosotros pasamos más de 70 días de cuarentena. Esa semana que pasó, empezamos hace unos 3-4 días, empezó a flexibilizarse la cuarentena acá en Capital de San Pablo. Todavía los restaurantes, bares, cafés están cerrados. Los shoppings abrieron el miércoles con horarios restringidos y número restringido de gente que entra a los locales. Pero imagínate, nosotros acá en San Pablo tenemos 173.000 casos y más de 10.500 muertos. Entonces se cuestiona mucho si estamos exactamente ahora en el pico
o no de la pandemia. Ahora, con estas imágenes que vemos de las tumbas comunes que se están cavando en Brasil, con lo que vos personalmente viviste, con una hija en terapia intensiva a la que tu mujer vio convulsionar, habiéndote contagiado vos, tu mujer, como médico, ¿sentís que está bien esta apertura que se está realizando o sentís que todavía no es momento? Me parece que sí, que la cuarentena es necesaria, ¿no es cierto? Inicialmente fue necesaria, tal vez debería haber sido más rígida acá en el Estado, como hicieron en Argentina, tal vez un lockdown, ser más rigurosos, ¿no es cierto?, los primeros días, para prepararnos a crear los hospitales de campaña, no hacer que los hospitales públicos entren en colapso, pero después ir manejando y planificando cómo poder abrir esa cuarentena. Se perdieron muchos días, lamentablemente la situación económica es gravísima, hay muchas empresas que están cerrando, muchos desocupados, empezó a aumentar la violencia en relación a robos en la calle, entonces, además de todo el resto de las enfermedades que trae la cuarentena, ¿no es cierto?, desde el punto de vista psicológico, depresión, suicidio. Hay que sopesar y evaluar desde qué lugar se cuida la vida y la psiquis de las personas. Indudablemente hoy es prioridad cuidar sobre el coronavirus. Aguardame, Mauro, un minuto nada más, porque el jueves a la madrugada, en plena playa de Copacabana, que para quienes nunca estuvieron allí, es la playa emblema, ¿sí?, de Río de Janeiro, la ciudad que nunca duerme, la ciudad maravillosa. Frente a esta playa, el Hotel Copacabana Palace, y ahí intervinieron artistas en esta intervención artística verdaderamente contundente, que es imponer en medio del ejido turístico de Río de Janeiro un paisaje que se imprime, y ahí estás viendo la vereda a la izquierda, típica de Copacabana, el paisaje que lamentablemente hoy domina Brasil, que son las tumbas de más de 43.000 brasileños que fallecieron, y estamos hablando de que se está llegando ya a el 1.000.000 de infectados. ¿Por qué? No por casualidad, por malas políticas públicas tomadas en cuanto a la sanidad, que por momentos pensaron que privilegiando la economía cuidaban más a la gente que privilegiando la salud. Finalmente Brasil perdió por las dos bandas, perdió vidas y perdió también gravemente su potencial económico. Tati. Mauro, ¿cómo te sentís vos cuando ves estas imágenes? Lógico que es muy triste, ¿no es cierto? El dolor, ¿no?, de ver pacientes. Imagínate, yo tengo colegas que murieron, tuve que operar colegas complicados, muy graves, por este tipo de enfermedad. Entonces es una tristeza gigante, enorme, es incontrolable. También pasarlo eso en casa, me parece que desde el principio organizaciones internacionales, locales, nacionales, se subestimó la enfermedad, no tuvimos la verdad de lo que el potencial que tenía este tipo de virus. Y lamentablemente, con lo que digo acá a mis colegas, lo que hablamos, este virus te pasa la factura de todos los problemas, ¿no es cierto?, que vos tenés como sociedad. Mauro, la falta de ¿qué educación. opinás de esa primera mirada que tuvo Jair Bolsonaro diciendo que era una gripeciña, que era casi una amplificación de los medios de comunicación y que los brasileños estaban inmunizados porque se tiraban por las tuberías y salían sin ningún tipo de enfermedad? ¿Qué opinión te merecen ese tipo de expresiones de un mandatario? Mira, al principio todos, no solamente el presidente, acá el gobernador del estado, y siempre digo Brasil, tiene una fecha que es emblemática, que es el carnaval, ¿no es cierto? Brasil para. Este año fue en febrero, se cuestionó si se debía parar o no, ¿no es cierto? Pero el gobernador acá del estado pensó más en la parte económica, en los billones de reales que iba a perder, y entonces se decidió hacer. Salió recientemente un trabajo que probablemente el virus acá en Brasil está desde enero, desde febrero, circulando. Entonces tomamos las medidas tarde, ¿no es cierto?
Sí, además allá de tarde suena muy fuerte o muy imprudente cuando veíamos las imágenes de Bolsonaro recorriendo comercios, dándose la mano con gente y minimizando la situación. Quien tiene que comunicar y cuidar a la población se lo tomaba de una forma demasiado liviana y irresponsable. Sí, me parece que los dos extremos son malos, ¿no es cierto? Ya el extremo de negar no pasa nada, no es nada, esto no me va a afectar, al otro de hacer un bloqueo terrible, cerrar la ciudad. Me parece que cada país tiene que ver su debilidad, ¿no es cierto?, su problema económico. No podemos pegar recetas hechas en otros lugares. Seguro, y intentar Mauro, creo que colocarlas en nuestra realidad. coincidimos todos que, a ver, por lo pronto estamos viviendo en un territorio que ha tomado decisiones políticas sanitarias muy asertivas, digo, lo está valorando desde la Unión Europea y hasta la Organización Mundial de la Salud, en tener una cuarentena adelantada. Eso no significa que ni tengamos la verdad revelada como argentinos y como parte de este conglomerado social que tanto orgullo me da, ni que tampoco tengamos la verdad de cómo salir de esta historia deteniendo en gran parte la economía como está ocurriendo. Pero sí está claro que la pandemia nos desnudó, es una opinión absolutamente personal, y desnudó a los líderes políticos, muchos que estuvieron arriba de esta crisis y muchos mediocres, cínicos, cortoplacistas, que creyeron que la economía podía llegar a nivelar, más allá de que haya que perder algunas vidas como si fuera un hecho menor, cuando para mí particularmente, como persona agnóstica pero de profunda fe, una persona que muere es una herida imposible de reparar. Pero bueno, nada, cada territorio tiene sus políticos y yo creo que Brasil está muy por sobre Bolsonaro, por eso te agradezco mucho, te valoro mucho y valoro tu testimonio tan racional en medio de un mundo tan enloquecido, ¿no? Y nos alegra un montón que tu hijita esté bien, que vos ya estés bien y que haya salido adelante la familia. Ojalá pase lo mismo con todas las personas, con el casi 1 millón de personas que hay contagiadas en Brasil en este momento. Mauro, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias a ustedes y deseo que pase rápido todo esto, así podemos volver a nuestra vida normal.